Buenos días, estamos saludándoles en esta mañana desde Cagua, municipio Sucre, estado Aragua. Es un placer volver a dirigirme a todo el público que nos sigue en nuestras redes sociales de la iglesia Cagua Cruzada Cristiana, en el Facebook, el Instagram, nuestro blog digital y nuestro canal de YouTube. Asimismo, a todo el público que nos sigue por nuestras redes sociales, Fundación Conexión San Mateo y Academia Conexión San Mateo. Hoy, como ya venimos acostumbrados, pues estaré compartiendo con ustedes un mensaje de la Escritura que he titulado Jesús, la vid verdadera. Y al hablar de la vid verdadera, este término designa generalmente la uva, la planta de uva que es originaria de Asia y que se cultivaba en los lugares altos y daba un fruto dulce que podía ser podía ser comido de manera fresca en el mes de agosto. Y Jesús nos habla de este mensaje para poder ilustrar cuán poderoso es el poder estar ligado a Él. Él señala en el contexto hebreo, sabemos que existía una vid que era la verdadera, la original, la que producía buenos frutos, pero también había una vid que no era sino silvestre. Y Jesús ilustra este paralelismo entre la vid verdadera y la vid que es silvestre, para poder decir que los frutos que Él produce en nosotros son frutos verdaderos que nos conllevan a un crecimiento, a una relación íntima y a un poder permanecer en Él a fin de que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros examinamos el Señor Jesús, así como vino a ser el verdadero siervo de Jehová allí donde estaba en Israel, eh, les confrontaba y les decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era quien Dios había enviado. Vino también a ser la vid verdadera. Sus discípulos vienen a ser los pámpanos. No pueden nacer ninguna verdadera, ningún verdadero fruto si no es en la vida en Cristo. Lo que se produce que sea verdadero tiene que ser producido en Él, únicamente, exclusivamente. En tanto, dice Jesús que permanezcamos en Él. Y yo quiero hablar acerca de cuando Jesús nos habla de esto y les habla a los judíos de todos los que escuchaban su palabra bajo el contexto histórico de Israel, quien tenía el conocimiento de lo que era una uva silvestre y lo que era una planta de uva verdadera. Y en Juan capítulo 15, del 1 al 3, encontramos lo siguiente. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Y se dirige a sus discípulos y le dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La vid verdadera, al expresar esto, puede ser que Jesús haya dicho esto al ver o al pasar por la gran vid dorada que estaba frente al templo construido
en el tiempo que Él vino a la tierra. Recordemos que había un templo donde los israelitas o los hebreos iban a adorar. Al frente de él se encontraba una vid dorada y dice, esta vid simbolizaba realmente a la nación de Israel. Cuando nosotros buscamos y estudiamos el contexto, simbolizaba a la nación de Israel porque la vid es un conocido símbolo de Israel en el Antiguo Testamento. Por lo que Jesús utiliza esto en contraste. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, porque él estaba confrontando la forma en que ellos veían a Dios y cómo Dios estaba introduciendo una nueva manera que derivaría en el nuevo pacto. Y dice, todo pámpano en mí. Cuando habla de los pámpanos, podemos hablar directamente pues de las ramas, las hojas. Dice todo pámpano o toda rama que se quita nunca estaba rayada a la vid, porque ella empieza a secarse, empieza a marchitarse. Pero las que llevan fruto son limpiadas, es decir, no son quitadas ni son podadas. Y esto se hace es a través de la palabra. Todo aquel que lleva fruto, Jesús lo limpiará. Esta palabra limpiará es traducida como podará en la traducción griega, en los originales. Es podar una mata, en este caso de uvas, una higuera, y dice que sería podado. Y podemos encontrar que el mismo término utilizado aquí, en esta parte de la palabra, es utilizado en Jeremías cuando él expresó que Israel sería limpiado con jabón de lavadora y con lejía. Entonces podemos ver que él está hablando de una limpieza del pecado en la vida de todos aquellos que le están siguiendo, como es el caso de los discípulos cuando él le dice, ustedes ya están limpios. Entonces es una invitación a poder entender que nosotros debemos producir frutos, y estos frutos están enmarcados en llevar una vida conforme al carácter y a la imagen de Jesucristo. Lo otro es poder plantar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación en otros corazones, a fin de que ellos también puedan alcanzar la promesa. Continúa Jesús diciendo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios es un agente limpiador. Él es un potente, inigualable limpiador. En la Escritura dice que aunque seas como el carbón, Él te hará limpio como la lana. Y que aunque seas rojo como el carmesí, podrás ser limpio, blanco, resplandeciente. Entonces la palabra de Dios es un agente limpiador que condena el pecado, inspira la santidad y promueve el crecimiento para que nosotros, mediante la revelación, podamos obtener victoria y permanecer asidos, adheridos a la vid, al tronco, al árbol que es Jesús. Él es el árbol verde. Entonces continúa diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El Padre lo quitará. Y hay un exégeta llamado Boyce, cree que la palabra griega antigua airos, traducida aquí como quitará, sería más correctamente traducida como levantar. La idea es que el Padre levanta del suelo las ramas improductivas, como se hace en el cultivo de la vid o de la viña o del el sembradío de plantas de uva, para que reciban más sol y puedan dar más frutos. Sí, si no lleva frutos, serás quitado y se dejarán aquellos que están produciendo fruto, y ellos incluso serán podados para que den más frutos. Y quita todo lo que no da fruto, a fin de que la viña esté
con un sol suficiente como para producir más vida. Y continuamos en Juan, hablando del 4 al 8. Él dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Es evidente, es claro que cuando una persona conoce a Cristo y ha recibido la palabra de Dios, la cual es la que limpia, es inminente pues que debe permanecer en Él, ya que con Él nosotros obtendremos vida y podremos dar esa vida, esos frutos, y podemos ser frutos dulces, aceptos, agradables, delante de la presencia de Él. Mas todo aquel que se aleja de Él, lo rechaza, se distancia, lo toma poco a poco, como vayamos viendo, eso es para después. Ese será quitado y serán dejados aquellos que producirán frutos, y estos serán podados para producir más frutos. Y dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podrás hacer. Entonces Jesús habla aquí muy claramente sobre este término cuando Él se dirigió a los discípulos. Las palabras que Jesús decía es: sígueme, sígueme, sígueme. Y aunque el hombre quería poner excusas, la determinación y la decisión era seguirle sin poner la mano en el arado y voltear atrás. Era seguirle cumpliendo la asignación para la cual este discípulo que llega es llamado. Es permanecer en él y permanecer en su palabra, ya que la palabra es quien limpia y la palabra es el verbo que se hizo hombre. Por medio de la palabra todas las cosas fueron hechas. Y dijo Dios: hágase el sol, hágase la luna, hágase la tierra. Podemos ver allí el poder de la palabra creador, multiplicador, que nos conlleva a llevar muchos frutos. Y continúa en el 6 diciendo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, será recogido como esa hoja marchita, como esa rama que se desgajó y que cayó del árbol, y se secará. El que no permanece en su palabra y en él se secará. Veremos una muerte espiritual y una vida infructífera, llena de contradicciones y de conflictos, porque él estará seco como una rama que se ha desgajado del árbol. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Bueno, aquí Jesús habla muy claramente acerca de cuál será el destino final de todo aquel que no permanece en él. Porque todo aquel que ha recibido la palabra y ha conocido la palabra de Dios entiende de inmediato que Jesucristo es la vida y que Él es el árbol donde debemos permanecer nosotros, tomando de esa palabra para poder permanecer vivos. Y eso va a producir en nosotros frutos de multiplicación, frutos de crecimiento, de permanencia, que nos conllevarán a una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y el 7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Sí, hay una promesa tremenda aquí, porque la condición que pone Jesús es permanecer en Él y permanecer en su palabra. Entonces, bueno, hay casos donde los cristianos no leen la palabra
sino es porque se les pide que lean un ejercicio, una porción, y lo hacen de manera tal que, bueno, es como algo que ellos pueden hacer así momentáneamente, sin buscar continuamente la vida que viene por medio de la palabra. Y dice, pide todo lo que quieras y te será hecho. Entonces, el permanecer en la palabra de Jesús nos conlleva a poder tener todas las cosas que queremos conforme a la voluntad de Dios. Y en el 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevas muchos frutos y en que seas así mis discípulos. Todo el que es discípulo de Jesús producirá frutos en su carácter, pero también producirá frutos haciendo que la viña del reino de los cielos crezca. Permanezcan en mí. El dar frutos es importante, porque eso es símbolo y señal de que estamos en Él y permanecemos en Él. Pero es inevitable al permanecer que se produzca una multiplicación y que esa multiplicación venga a producir cantidad y calidad del fruto, el cual puede variar, pero es algo que es inevitable y se va a producir de manera automática, porque el estar en Él es permanecer en la vida y podemos transferir vida a las otras personas. El propósito de las ramas es dar fruto. La gente no cultiva uvas para admirar sus lindas hojas, ni para contemplar una fotografía de ellas, sino que ellos se toman la molestia de cultivar, plantar, regar y cuidar la viña para poder disfrutar del fruto. En este sentido, podemos decir que el fruto representa el carácter de Cristo como el fruto del Espíritu señalado en Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu del cual habla Jesús es esa manera en que nosotros podemos manifestar el carácter de Jesús. Y es allí donde Jesús nos insta a producir un carácter conforme la palabra nos va modelando. El fruto también implica la reproducción inherente. Podemos ver que el fruto de la uva dentro contiene semillas. Y vamos a ver que cada pieza del fruto contiene 4, 5, 6, 3 semillas en diversos números. Semillas que tienen el propósito de reproducir más frutos. Entonces, es allí donde podemos entender el poder que tiene el poder dar frutos, porque el dar frutos nos llevará a producir más frutos, de manera que cada fruto va a producir un sinnúmero de frutos conforme sea la semilla. Pero el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, como hoja desgajada, como rama desgajada, y se secará. ¿Sí? Vemos cómo se va apagando la vida del cristiano, cómo se va apagando la vida del Espíritu. ¿Qué estaba Jesús diciendo aquí? Existen básicamente 3 puntos de vista en relación a lo que este pasaje dice con respecto a la posición del creyente en Jesús. Y el primero considera que al ser echado fuera como pámpano, son quienes, aunque alguna vez fueron creyentes, terminan en el infierno por falta de frutos. Alguna vez fueron salvos, pero ahora son echados fuera porque no dispusieron cambiar
aunque ellos fueron expuestos a la palabra. En segundo término, el segundo punto de vista es que echados fuera como pámpanos son los que podemos calificar como una población pseudo cristiana, quienes realmente nunca permanecieron en Jesús y por lo tanto van al infierno como Judas, porque ellos dicen pertenecer, pero Jesús dice: nunca les conocí, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Y el tercer grupo, vemos los pámpanos echados fuera como cristianos, sin fruto, quienes viven vidas desperdiciadas, sin sentido, como por ejemplo Lot, el sobrino de Abraham. Él tenía ahí la bendición, tenía Abraham, mas decidió dividirse, decidió irse, decidió andar por su cuenta y vivir entre los sodomitas. Así son muchos cristianos, tienen un pie dentro de la iglesia y otro con sus amigotes que practican el pecado de manera descarada y exhibida como lo hace el carnal. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Hay una manera sencilla de evitar ser echados fuera como pámpanos. Quienes son los que no permanecen en mí, dijo Jesús. Si permanecemos en Jesús, tenemos completa confianza y seguridad de que alcanzaremos esa vida prometida de las bendiciones acá en la tierra y las eternas. El que verdaderamente lleva mucho fruto puede solo determinarse a lo largo de un periodo de largo tiempo. No podemos ver los frutos de una persona en un corto tiempo. Es a través de los años, a través de la contemplación de la vida de un individuo que se hace llamar discípulo de Cristo, que nosotros vamos a contemplar cómo lleva muchos frutos. Una conversión genuina no se mide por una decisión repentina, sino por un periodo largo de estar produciendo frutos y frutos en abundancia, extendiendo la obra, haciendo la obra, permaneciendo en la obra, haciendo que otros quieran ser imitadores de lo que esa persona modela, de lo que hay en él. Entonces, muchas personas seguirán a Jesús a través de esos frutos del carácter producidos en aquellos que se están manifestando como productores de muchos frutos. Y Jesús promete para ellos: pidan todo lo que quieran y les será hecho. Una oración contestada es el privilegio de permanecer muy cerca. Encontramos que nuestras oraciones deben ser y deben estar en concordancia con la voluntad de Jesús. La iglesia es un lugar donde el que dirige la cabeza es Jesús. Y Él nos dará la oportunidad de entrar a ella, de permanecer en ella y de trabajar en su obra. Y una persona que da frutos es una persona diligente, es una persona que puede tener hijos que nacen de manera correcta en el reino de los cielos. Es alguien a quien podemos acudir inequívocamente, porque esa persona en su madurez, en su crecimiento, en su multiplicación, puede exhibir el carácter de un discípulo de Cristo que está corriendo la carrera para alcanzar la meta. Y Jesús termina diciendo: en esto es glorificado mi Padre. El propósito de llevar fruto es traer gloria a Dios, no al hombre. Si la gente ve nuestras vidas y nos alaba por nuestro glorioso fruto, algo está mal. El propósito absoluto es que la persona pueda ver y dar la gloria a Dios y querer imitar y seguir a Jesús. Porque recordemos algo muy importante. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra,
y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El propósito absoluto para llevar a cabo la obra de plantar la iglesia en la tierra, de cuidar la viña, de cuidar los que nos son asignados en una célula, en un entrenamiento, en un servicio, es poder manifestar la gloria de Dios en eso que se está haciendo. Todo lo que esté fuera de darle la gloria a Dios será un trabajo inútil. Bueno, yo quiero invitar a los que no conocen a Jesús para que entren y puedan obtener la vida del Espíritu y no ser como un árbol seco y muerto. ¿Sabes? Quizás tú estás muy bien, pero un día te vas a enfrentar a esa realidad. Un día llegará la muerte, llegará la hora de la partida y en ese momento entenderás y examinarás cómo has vivido tu vida con relación a Jesús. También quiero hablarle a la iglesia, a aquellos que pasan años y años y años y son los rebeldes, son los intemperantes, los incorregibles. Son gente de dura cerviz, gente que quiere hacer las cosas a su manera. Hoy te digo, pon esa actitud y todo lo que hagas, hazlo con diligencia, con excelencia, con calidad, como dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo para Dios. No seas mediocre, no seas negligente, apático, indiferente. Dios quiere que nos duelan las almas. Dios quiere que su obra sea multiplicada y se fructifique. Hoy te invito a tomar esta palabra y conforme a tu posición, examinar si vas a ser echado fuera de la viña para que los otros puedan crecer, porque eres de estorbo, de tropiezo. Eres implacable, eres insoportable dentro de la vida congregacional y en la relación con tus hermanos. No practicas el amor. O si eres una persona que está haciendo el trabajo para dar frutos, te invito a que permanezcas y que lo hagas, porque dice que todo aquello que le pidieres al Padre en su voluntad, conforme a Jesús, te será hecho. Bueno, estimados amigos que me escuchan, familias, toda persona, donde quiera que se encuentre, en la condición que se encuentre, sea que estés muy bien o que estés pasando por algún valle de sombra de muerte, de aflicción, de tristeza, de incertidumbre por todo lo que está sucediendo. Jesús dijo, si permaneces en mí, tendrás vida. Entonces, hoy te invito a que examines esta condición y a que puedas ser una persona con todos estos frutos hermosos del Espíritu Santo y a su vez llevar el testigo, llevar la gran comisión a cabo para que otros puedan nacer. Bueno, me despido de ustedes. Soy la pastora Luisa Bargenis Ramírez. Somos la Iglesia Cruzada en Cagua, municipio Sucre, en Venezuela. Somos vanguardistas del Evangelio. Predicamos a Jesús siempre y cumplimos la gran comisión. Y me despido de ustedes hasta el próximo mensaje, orando para que Dios le dé a cada uno la convicción de que es necesario avanzar hacia este tipo de actitud. Jesús dijo, sígueme.